Comenzamos con la Ley 40/15 de régimen jurídico del sector público y en este vídeo pues vais a ver el capítulo primero del título preliminar. Bueno, pues esta ley tiene por objeto la regulación de las relaciones ad intra, es decir, el funcionamiento interno de cada administración y de las relaciones entre ellas. Y así lo puedes ver en el preámbulo de esta misma ley, que nos dice que la presente ley abarca la legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo aplicable a todas las administraciones públicas. Bueno, ¿qué es régimen jurídico? El régimen jurídico es el conjunto de normas que regulan una determinada actividad o unos sujetos. Y bueno, ¿qué quiere decir cuando nos dice legislación básica? Bien, pues el Estado, conforme a lo previsto en el artículo 149.1, 18ª de la Constitución Española, tiene competencia exclusiva para regular las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Que las normas tengan carácter de legislación básica significa que se limitan a regular los aspectos principales de la materia que regulan y posteriormente pues se pueden desarrollar. Esta misma ley, la Ley 40/15, en su disposición final 14ª, señala las normas que no tienen carácter básico y que se aplican exclusivamente a la Administración General del Estado y al sector público estatal. Bueno, pues esta Ley 40/15 también regula el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto a la Administración institucional como a la Administración periférica del Estado. Y también esta ley contiene la regulación de las relaciones internas entre las administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos. Bueno, pues con esta pequeña introducción comenzamos con el artículo 1 y lo vamos a ver completo. Y nos dice de manera más concreta que el objeto de esta ley es el siguiente. Bueno, pues la presente ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. Bueno, pues vamos con el artículo 2, que nos dice a quién se aplica esta ley. Parece un lío, pero esquematizado pues se puede entender de una forma más clara y más sencilla. Bueno, pues la presente ley, nos dice el artículo 2, se aplica al sector público, que comprende a la Administración General del Estado, a las administraciones de las comunidades autónomas, a las entidades que integran la administración local y al sector público institucional. Bueno, pues el sector público institucional se integra por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas, por ejemplo, sería Renfe o el Centro Español de Meteorología. También por las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3 y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas. Por ejemplo, serían las empresas de transporte urbanos de una localidad o de una ciudad. Y las universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente ley. Bueno, pues tienen la consideración de administraciones públicas la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra A del apartado 2. Estos principios generales son los criterios bajo los que las administraciones deben actuar. Los principios contenidos en el punto 1 de este artículo son los mismos que se detallan en el artículo 103 de la Constitución Española. Y este artículo nos dice que las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. La eficacia está relacionada con la celeridad. Este principio busca la calidad de los servicios y una gestión económica buena.
Los distintos órganos administrativos están organizados de manera jerárquica según el reparto de poder y de materia, y el superior prevalece sobre el inferior. La descentralización y la desconcentración son formas que tiene la administración de organizarse. Con estas técnicas se transfiere competencia a otros órganos. La descentralización se puede dar cuando la Administración General del Estado transfiere competencia a las comunidades autónomas y también cuando las comunidades autónomas transfieren competencia a las entidades locales o cuando una administración transfiere competencia a un órgano instrumental, es decir, a órganos institucionales vinculados o dependientes de ella. Con esta técnica se transfiere competencia de un órgano superior a otro inferior dentro de una misma administración. Bueno, pues en la página web marianoposiciones.com y en la página marianoposiciones1.wordpress.com tienes un PDF que puedes descargar y en el que se comparan estas dos técnicas para que puedas verlas y entenderlas de una forma más clara. Bueno, pues las administraciones se organizan para mantener la unidad entre ellas y así evitar, por ejemplo, las contradicciones. Además, este artículo añade otros principios que igualmente deben regir a las administraciones públicas. Servicio efectivo a los ciudadanos. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. Bueno, con la objetividad lo que se pide es imparcialidad. Y una administración es transparente cuando pone al alcance de los ciudadanos la información sobre su actividad, su estructura o sus funciones, permitiendo también la participación de los ciudadanos. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Responsabilidad por la gestión pública. Bueno, las administraciones públicas en sus actuaciones pueden causar daño a los particulares, ocasionándole un perjuicio en sus bienes y derechos. Cuando estas lesiones son consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, los particulares tienen el derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes, salvo en los casos de fuerza mayor o de daño que se tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Se trata de determinar unos objetivos y revisarlos periódicamente. Se conceden incentivos por los progresos que se van dando y con esto pues lo que se pretende es que los objetivos marcados mejoren a través de la evaluación de los resultados y de la motivación de los empleados. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. Bueno, la actuación de la administración debe ir dirigida siempre a la consecución de objetivos y cuyo fin es satisfacer el interés general. Lo que se pretende es dar servicios de calidad a los ciudadanos. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. Bueno, pues estas son técnicas que se dan en las relaciones entre administraciones y podéis ver la definición de cada una de ellas, es decir, de la cooperación, la colaboración y la coordinación en el artículo 140.1 de esta misma ley 40/15. Bien, pues seguimos con el artículo 3. En su punto 2 nos dice que las administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adaptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. Bueno, pues en el capítulo 5 de esta ley podéis ver que trata sobre el funcionamiento electrónico del sector público. Bien, la administración pública es tarea del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo lleva a cabo el Gobierno. Por eso también podemos verlo en este artículo, que nos dice que la administración actúa bajo la dirección del Gobierno.
Bueno, el punto 4 de este artículo 3 nos dice que cada una de las administraciones públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Bueno, tener personalidad jurídica significa tener capacidad para poder entablar relaciones jurídicas. Personalidad jurídica es poder ejercer derechos y obligaciones. A las administraciones públicas se le atribuye unas potestades y unas competencias. Entonces, las administraciones públicas tienen capacidad para poder entablar relaciones jurídicas con los ciudadanos y también entre ellas. La administración pública tiene personalidad jurídica, pero está compuesta por múltiples administraciones. Entonces, cada administración pública actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica. Bien, el artículo 4 nos dice que cuando las administraciones públicas establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deben de aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, también el principio de motivación de sus decisiones y el de no discriminación. Bueno, y por último, este artículo 4 en su punto 2 lo que nos dice es que las administraciones podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias, siempre y cuando, claro, con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal.